específicamente este principio de que es algo tremendamente deseable que nosotros pidamos sabiduría a Dios. Y dice que Dios, cuando nosotros le pedimos sabiduría, nos la da abundantemente y sin reproche. Así que esta conciencia de quedarnos cortos en sabiduría y provisión para hacer todo tipo de tareas, yo creo que mientras más áreas en nuestra vida somos conscientes de quedarnos cortos y pedimos provisión de Dios, más esas áreas experimentan un nivel de plenitud que para nosotros a veces es inimaginable. Y lo que quiero compartir hoy lleva por título El cristianismo es Jesús. Y yo creo que cada vez que hablo específicamente de Jesús, creo que es de las cosas que más como que tirito y me da temor, porque siento que es imposible dar el ancho para hacer una radiografía correcta de esto, y aún así creo que vale la pena aventurarse el 100% de las veces, porque este es el sentido de todo lo que hacemos. Entonces lo que quiero hacer, más que esa radiografía precisa, es dar un testimonio acerca de Jesús y poner un poco este énfasis y mirar lo que la Biblia dice acerca de Él y por qué para nosotros es tan indispensable, primordial, cada cierto tiempo detenernos de todo lo que estemos enseñando, de todo lo que estamos meditando. Nosotros el último tiempo hemos hecho como algunas series. Hace poquito estuvimos un buen rato aprendiendo acerca del fruto del Espíritu Santo, que es una expresión del carácter de Jesús. Y en las próximas semanas vamos a estar aprendiendo acerca de disciplinas espirituales, que son medios de gracia, hábitos para poder tener intimidad con Jesús. Pero hoy día quiero compartir específicamente acerca de Jesús como persona y el sentido que Él da al cristianismo. Así que vamos a orar, y quisiera orar pidiendo al Espíritu Santo de manera puntual que Él pueda iluminar para nosotros a Jesús. Que podamos comprender esto en una dimensión más profunda que lo hemos comprendido hasta ahora, y que Jesús sea deseable, atractivo para nosotros. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, repito estas palabras ahora delante de ti. Ilumina a Jesús delante de nosotros y haz que para nosotros sea deseable encontrarnos y ver a Jesús. Que este testimonio hablado, que sin duda se queda corto, pueda recibir el impulso de la revelación y el entendimiento que solo tú puedes proporcionar. Porque no podemos ver a Jesús con nuestros ojos naturales, sino que necesitamos verlo a través de la revelación que tú provees. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y voy a partir haciendo una reseña a un pasaje que no voy a leer, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús dice en un momento: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y después de eso, Felipe, uno de los discípulos, apóstoles después, le dijo: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. En el capítulo 14 de Juan, Jesús ya había desarrollado todo su ministerio. Juan tiene 21 capítulos, pero a diferencia de los otros evangelios, termina la narración de los sucesos muy temprano y al final tiene largos diálogos. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pongo esta referencia de que ya había estado su ministerio completo con sus discípulos, porque ya llevaba 3 años con ellos, y Felipe todavía no entendía que ver a Jesús era ver a Dios. Entonces, esto es como un indicador bien relevante para nosotros, porque nos hace comprender que incluso aquellas personas que caminaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, viajaron con Él, no podían comprender y conocer a Jesús sino por medio de la fe. A pesar de que ellos lo vieron físicamente, todavía no entendían quién era Él realmente, porque para verdaderamente comprender quién es Jesús, necesitamos que nos sea revelado. Necesitamos que el Espíritu abra nuestros ojos espirituales y poder
comprender y conocer lo que por nosotros mismos no sería imposible, o sea, sería imposible a través de un acto en el que el Espíritu abre nuestros ojos y llegamos a poder verlo. En la iglesia nosotros corremos un riesgo permanente de que en este ejercicio de querer aprender a seguir los mandamientos de Dios y hacer cosas buenas, podemos perder el foco de qué es lo que da sentido, qué es lo que es más importante y por qué estamos acá. Y no solo por qué estamos acá, sino porque hemos decidido tener una vida e identificarnos como cristianos. En Apocalipsis 2, una de las cartas que escribe Jesús a las 7 iglesias de Asia, dice lo siguiente: escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro, una imagen de Jesús. Yo sé, hablando de la iglesia de Éfeso, yo sé que todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Y más que querer hablar como una exhortación respecto de cómo a veces nuestro amor se enfría por Dios, por Jesús, quiero hablar de cómo a veces nosotros perdemos la perspectiva de lo que es más importante por sobre todo lo demás. Hay una historia en Lucas. Lucas tiene muchas historias acerca de mujeres y cómo interactuaban con Jesús. Lucas cuenta la historia como principal fuente de sus relatos. Él tiene a María, la madre de Jesús. Entonces, hay muchas historias que muestran cosas especiales de mujeres interactuando con él. Y en Lucas 10, 38 al 42, hay una de las historias que cuenta una de las muchas oportunidades en las que Jesús visitó a su amigo Lázaro, que tenía 2 hermanas, Marta y María, y ambas, junto con Lázaro, amaban profundamente a Jesús. Y quizás la historia más conocida de Marta y María es esta, y la otra conversación cuando Jesús resucita a Lázaro. Pero en esta oportunidad dice que Jesús entró a un pueblo, una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay una que realmente importa. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. El cristianismo se trata de Jesús. Y a diferencia de cualquier otra religión, nosotros logramos identificar que en el centro de todo lo que creemos hay una persona. Ninguna otra religión tiene en el centro a una persona. El cristianismo está enfocado absolutamente en Jesús. Y Jesús es una persona tremendamente disruptiva y amenazante, porque todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús era y todo lo que Jesús es, rompe nuestros esquemas de lo que nosotros esperaríamos que Dios sea. Parece como desconcertante precisamente esta idea de que Jesús haya nacido no solo en las condiciones que muestran la humildad de su corazón, como dice Filipenses 2, que se humilló hasta lo sumo al encarnarse y vivió una vida como la que vivió y nació donde nació y murió como murió, sino que después de ese nacimiento Jesús era una persona como cualquier persona cuando recién nace, que decía a lo sumo agú, y que necesitaba que otro lo nutriera y le cambiara el poto y le hiciera todas las cosas. Nació indefenso, incapaz, dependiente de otra persona. Y tuvo que aprender a caminar como todos los niños aprenden a caminar. Y tuvo que aprender las cosas básicas de la vida como cualquier persona las aprende. Entonces esta visión de Jesús
en su desarrollo natural como una persona común y corriente, indefensa, necesitada de otros, ya como que resulta disruptiva a la expectativa que tenemos de alguien que sea Dios encarnado. Y a lo largo de su ministerio Jesús hizo todo tipo de cosas que contrariaban de manera radical la percepción religiosa que tenían los judíos de cómo debía ser el Cristo. El Cristo era el Mesías, el enviado de Dios que iba a restablecer el reino de Israel, pero la idea de que este Cristo era además Dios encarnado superaba cualquier noción de las expectativas de ellos. La expectativa era ser el ungido de Dios, el heredero de David, que iba a volver a sacarlos de la esclavitud, como alguna vez Dios lo hizo a través de Moisés, que los sacó de la esclavitud en Egipto. Y Jesús, por un lado, viene montado sobre un burrito, como un hombre humilde, y ponderando todo tipo de cosas que en ese tiempo eran consideradas terribles, sucias, impuras, principalmente todo tipo de personas que cometían pecados visibles, pecados socialmente ofensivos, escandalosos, y él empieza a vincularse con estas personas, con los ceremonialmente impuros, con los religiosamente inaceptados, con los marginados, con las prostitutas, con los traidores a la patria, con la gente que tenía problemas físicos, que en ese tiempo eran considerados como pecadores ellos o sus padres, con toda la gente que era rechazada y apartada de la comunidad. Jesús empieza a congregar, a compartir, a invitar. Y empieza a reclutar niños, adolescentes. Todos los discípulos, todos los apóstoles, en los tiempos de Jesús eran adolescentes. El único que era adulto era Pedro, que ya estaba casado. El resto todos tenían más o menos entre 14, 17, 18 años. Los apóstoles. Todas estas cosas nos hacen pensar precisamente que Jesús era un perfilador de currículums tremendamente malo. Escogió para una revolución religiosa y más que religiosa, radical del mundo y de transformación de la historia a personas que no sabían nada y que más encima venían de la periferia. A cobradores de impuestos, que eran lo peor de la lacra social, a pescadores, que eran unos ignorantes, a pura gente marginada, gente que nadie habría escogido para nada. Entonces Jesús, en todo lo que hizo constantemente, desafiaba las expectativas de lo que se supone que debía ser, y eso hasta el día de hoy hace en nosotros este eco como pregunta de decir, ¿será que Jesús es Dios? Y mucha gente se ha debatido frente a esa pregunta hasta el día de hoy. ¿Será que Jesús es Dios? Y pasa lo siguiente. Esto que voy a decir lo copia, por si acaso. No quiero... hay alguien a quien sigo y hay algunas cosas que anoto y que quiero compartir con ustedes. La idea es esta. Nosotros tenemos la idea de que conocemos a Dios y sabemos quién es Él. Entonces, cuando nos preguntamos respecto de si Jesús es Dios, lo que nos estamos preguntando es, ¿será que este Jesús que describe en los evangelios es efectivamente ese Dios que yo conozco, que yo creo saber quién es? Quien hacía esta pregunta decía, esta pregunta es una pregunta tremendamente equivocada, porque parte del presupuesto de que nosotros conocemos a Dios. Y nosotros conocemos a Dios solo en la medida en la que Él se ha autorrevelado en Jesús. Entonces, la pregunta no es si Jesús es Dios, sino que es precisamente si Dios es como Jesús. ¿En qué sentido? En que todo lo que sabemos acerca de Dios está expresado en Jesús. Y la Biblia dice esto explícitamente, antes de que alguien me apedree por decir algo demasiado raro. La Biblia dice esto, Colosenses 1, 15 y 16. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Filipenses 2, 8 al 11, que hacía referencia recién a eso, termina diciendo, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Partí diciendo, Jesús le responde a Felipe cuando él le dice, muéstranos al Padre, le dice, Felipe, ya lo viste. Todo este tiempo he estado contigo y todavía no sabes quién soy. Quien me ha visto a mí, ya vio al Padre. Yo soy la imagen visible del Dios invisible. Quien me ha visto a mí, ha conocido su corazón. Y a veces tenemos esta idea de que Dios realmente está como escondido detrás de Jesús con otro tipo de sentimientos que los que Jesús expresó. Como que vemos a Jesús en los evangelios con un corazón tremendamente compasivo, misericordioso, que se acerca a los despreciados, que se acerca a los pecadores, que los purifica a Él en vez de decir que ellos lo ensucian a Él, y que está constantemente yendo para mostrar amor, compasión, lavando los pies, haciéndose el mismo siervo de todos, el último. Pero creemos que Dios en realidad esta figura de solo poder, fuego e ira contra el pecado, pero también contra nosotros, y que arrasa con todo. Y leemos el Pentateuco y vemos como a veces estas masacres como consecuencia del pecado que implicaban muertes masivas. Y decimos, yo creo que Dios probablemente es así, y que Dios de alguna forma se acerca a nosotros a través de Jesús, pero en realidad esconde aspectos de su carácter que son tremendamente amenazantes para nosotros. La Biblia enseña otra cosa, y dice precisamente que si podemos identificar que Jesús es profundamente humilde, es porque el Padre es profundamente humilde. Si podemos identificar que Jesús es misericordioso, tierno y compasivo, es porque el Padre es misericordioso, tierno y compasivo. Y en Jesús el Padre ha querido transferir su corazón y revelarlo para que nosotros comprendamos cuán tierno, misericordioso, fiel y compasivo es Él. En Apocalipsis hay una descripción de Jesús. En el primer capítulo, Juan dice, en una visión que tuvo en un sueño, se da la vuelta para ver quién le estaba hablando, que es Jesús, que luego escribe estas cartas a las 7 iglesias y le da toda la revelación de Apocalipsis. Dice, cuando me di la vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, el título que Jesús usaba para sí mismo, que aparece en el libro de Daniel. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho y la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder la llave de la muerte y de la tumba. Es imposible condensar en media hora y en 100 horas la grandeza, la hermosura, la trascendencia, el impacto de Jesús. Podríamos perdernos horas hablando solo de su compasión, perdernos horas hablando solo de su esplendor glorificado después de haber resucitado. Podríamos hablar de este Jesús que aparece en Apocalipsis, o del Jesús crucificado, o podríamos hablar del Jesús perdonador, del Jesús generoso, del que daba su tiempo, del que estaba todo el tiempo haciendo todo tipo de cosas buenas. Así que no vamos a poder agotar esto. Y siento que si hay algo que debiera a nosotros hacer el mayor clic, y para nosotros como iglesia traer perspectiva de por qué hacemos todo lo que hacemos, es precisamente porque el cristianismo, aun cuando su nombre lo dice, se ha descargado ese nombre de significado, y cuando hablamos de ser cristianos, aun cuando la denominación cristiano significa como
Cristitos, pequeños Jesuses, que en alguna oportunidad se dijo por primera vez en Antioquía de forma despectiva, así como estas personas son imitadores de Jesús, y terminó siendo el más honroso de los nombres posibles. A veces despojamos este nombre de su significado y pensamos que ser cristiano es ser protestante, es ser católico, es profesar una religión que es judeo-cristiana, que tiene la Biblia como referencia. Y perdemos la perspectiva real de que el cristianismo está enfocado en una persona y que su expresión es seguir los pasos de esa persona, ser imitadores de él, tomarlo como nuestro máximo referente de vida, posterior a haber tenido un encuentro con él en el que el Espíritu nos revela, así como Felipe necesitaba que le fuera revelado, una imagen de Jesús que nos lleva al reconocimiento de que lo necesitamos, de que sin él no podemos, de que es imprescindible para nuestras vidas. Y como consecuencia de eso nos rendimos. Y en ese rendimiento de decirle, yo ya no puedo con mi vida, no puedo por causa del pecado, no puedo por causa de todas las cosas en las que quedo corto de sabiduría, no puedo por todas las cosas en las que simplemente lo hago mal y hiero a los que amo incluso. Cuando viene esa rendición y yo clamo para pedir que Jesús venga a mi vida, entonces la transferencia que debiera ocurrir es que yo recibo su vida en mí y empiezo a anhelar vivir de la manera que él vivió. Y hay dos cosas que debieran estar en el centro de la vida cristiana como aquellos que seguimos a Jesús. Ambas cosas tienen que ver con expresiones de su amor, porque el amor expresa el cumplimiento precisamente del seguir a Jesús. Pero hay dos cosas que marcan la vida de Jesús y que marcan también el cristianismo, y que son la encarnación y la crucifixión. Si hay un modelo radical que muestre el amor de Jesús, es precisamente su cercanía. Y su cercanía se manifiesta de la manera más radical posible en que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, hecho carne para habitar entre nosotros y sufrir todo lo que un ser humano puede experimentar en sufrimiento para comprendernos. Hebreos dice que nosotros tenemos en Jesús un sacerdote que no es alguien que no pueda compadecerse de nosotros, sino que nos comprende porque padeció todo tipo de dolores, solo que sin pecado. Entonces, Jesús mostró el modelo de encarnación, de estar tan cerca, de ponerse tanto en el lugar del otro, de expresar una empatía tan radical que la palabra empatía se queda corta y es necesario usar el concepto de encarnarse, acercándose a los despreciados, acercándose a los marginados, acercándose a los pecadores, acercándose a los sucios, para mostrar un amor así de radicalmente cercano. Si nosotros hemos de expresar a Jesús como cristianos, como personas que reconocen que desean ser como Él, debiéramos reproducir primero este modelo, que es tan radicalmente distinto a lo que la gente tiene como concepto acerca de nosotros. La gente cuando piensa en los cristianos piensa en todas las cosas que los cristianos no hacemos. Todas las cosas que yo en mi trabajo, chiquillos, yo no voy porque soy cristiano. Chiquillos, yo no hago esto porque soy cristiano. Y una larga lista de cosas que no hago porque soy cristiano. Algunas de esas privaciones pueden ser buenas. Si yo iba a los carretes de mi pega y era conocido como el que se emborrachaba todas las veces, y he conocido a Jesús, y no quiero ir porque sé que para mí es un peligro volver a dar jugo radicalmente y avergonzarme a mí mismo y que la gente incluso diga, no, este gallo no es humano y que era canuto y sigue dando jugo igual que siempre. Puede ser una buena cosa privarme de algo, pero es una muy mala cosa que eso termine siendo lo que me ha conocido. ¿Cuál es la diferencia en la vida de Claudio? No, antes daba jugo en las fiestas y ahora no viene. Ese es el gran testimonio de Claudio. Antes hacía estas cosas terribles y ahora no lo vemos. A lo mejor hace las mismas cosas terribles en otro lado. No tenemos idea, porque la verdad es que cosas buenas no lo hemos visto hacer, pero por lo menos las cosas malas que antes hacía, hoy no lo vemos. Y mucho del testimonio de la iglesia tiene estos dos peligros terribles. Por un lado, que todo el testimonio al que aspiremos son las cosas que no hacemos. Y por otro lado, que es aún peor, que las seguimos haciendo, pero en otro lugar. Y termina haciendo esto, que la gente tenga la idea de que
los cristianos somos una secta de gente extremadamente fome, que no está inserta y comprometida socialmente, y por otro lado, tremendamente hipócrita, porque hace todo tipo de cosas malas, pero tratando de que pasen piola. El modelo de Jesús era todo lo contrario, y era todo lo contrario también al concepto que por deformación tomó el judaísmo, y era que cualquier cosa impura que tocaras te hacía impuro. Jesús radicalmente expresa lo contrario, y de forma radicalmente opuesta, Él purifica a lo que toca. Y cada vez que Jesús interactuaba con alguien, las personas se volvían santas por su santidad, se arrepentían. Y había manifestaciones evidentes y externas de esto. Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, el más rancio de los cobradores de impuestos, que abusaba de la gente, traidor a la patria, pero más encima enriquecido él mismo con ganancias deshonestas, conoce a Jesús. Jesús va a comer a su casa. La gente, siempre el comentario era: ese Jesús come con la gente, con los más sinvergüenzas. Seguro que algo se lleva para la casa, porque va donde los más sinvergüenzas, siempre alguna tajada se llevará, pero privilegia a este tipo de personas. Y Jesús va donde él, Zaqueo se encuentra con él, y el testimonio posterior es que impactó tanto la vida de Zaqueo, que Zaqueo dice: Señor, voy a devolver todo lo que robé a todas las personas que defraudé. Si en algo defraudé en alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, y además de lo que me sobre, si es que le queda algo después de haber devuelto todo eso, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Esa es la respuesta a alguien que tiene un encuentro con Jesús, porque Jesús, cuando toca a alguien, lo transforma a él. No es él contaminado, sino que él, lleno de la presencia de Dios, purifica lo que está a su alrededor. Por eso puede encarnarse, por eso puede ir y hacer cosas activamente buenas, que muestran el corazón de Dios, que ama, que es tierno, que es cercano, que es misericordioso, que es paciente. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo. No porque tenemos que meternos la idea de que la máxima expresión de ser como Jesús es el comportamiento, porque ninguno de nosotros ni da el ancho ni va a dar el ancho respecto de tener un comportamiento perfectamente expresado como el de Jesús, ni cerca. Pero ha habido en la historia personas que se han parecido en aspectos a Jesús lo suficiente como para que otro diga: oye, este compadre es como cristiano, como que se parece a Jesús. Por lo tanto, es posible, y es posible porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, y cuando yo paso tiempo con Jesús, algo se me pega. Y más que tener la lista de todas las cosas en las que Mati yo sé que guatea, Jesús tiene otra lista de celebrar todas las cosas en las que Mati se va pareciendo a él. Porque la lista de todas las cosas en las que Mati guatea, la Biblia dice en Colosenses que Jesús la expuso públicamente en la cruz para avergonzar a las tinieblas que tenían este registro para avergonzarnos. Y Jesús clavó eso para avergonzar las tinieblas, porque en Jesús hemos sido limpios de todo pecado. Y este es el concepto segundo que debiera ser el cristianismo para nosotros, y es que el cristianismo es también crucifixión. Es estar dispuesto a seguir a Jesús hasta ese punto, a darnos por otros, a tener tal convicción de que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestra integridad, nuestro todo está en las manos de este papá amoroso, que podemos exponernos a cualquier peligro por otros, porque Él nos va a sostener, porque Él nos va a cuidar, porque Él va a llevar adelante buenos planes que tiene para nosotros. Entonces no necesito tener miedo de cómo me puede ir si digo la verdad en todo momento por imitar a Jesús. No tengo que tener miedo de perder mi pega por decir la verdad con tal de querer ser como Jesús, porque Él cuida mi espalda. Él provee para mí, no necesariamente a través del trabajo que tengo o el que sueño obtener, sino que Él provee para mí porque Él me cuida, porque Él me ama, porque Él incluso provee para los pájaros, provee para las flores y las reviste de belleza. Entonces, si yo confío en Él, Él va a proveer para mí lo que necesite. Y puedo exponerme a situaciones de riesgo, de tanto riesgo como la crucifixión misma, de tanto dolor como la imitación de Él en ese nivel, porque confío en que Él es bueno y Él sostiene mi espalda y me cobija y me guarda. Entonces, estas dos cosas parecen radicalmente difíciles
Y yo creo que a veces damos esta impresión de que ser cristiano es agotador, y es difícil, y es fome, y es triste. Y Jesús era el que tú querías invitar a tu cumpleaños siempre. Jesús era el que querías invitar a todas las fiestas. Jesús era el que los peores de los peores querían tener sentado en su mesa porque era increíble compartir con Él. Porque era extremadamente alegre. Porque era el que llevaba las garrafas a las fiestas. Porque no le importaba. Jesús literalmente dice, ustedes son como los cantos de los niños en las plazas. Porque les conocieron a Juan el Bautista y Juan no comía ni bebía y ustedes dijeron, tiene un demonio adentro. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y que bebe y usted dice, es un comilón y es un borracho. Eso dice Jesús acerca de sí mismo, que la gente percibía, y Jesús discernía el corazón de las personas. Ahora, los cristianos, en nuestro afán por ser súper santos exteriormente, nos alejamos tanto de ese riesgo de no ser percibidos como glotones y borrachos, que dejamos de identificarnos con Jesús. A Jesús no le importaba ser identificado de esa forma. Iba a todas las fiestas y a todas las comidas y la gente decía, este compadre es un glotón y es un borracho. Eso pensaban acerca de él. Entonces, esto no significa que nosotros digamos, lo entendí todo, voy a volver a ir a la fiesta de mi trabajo y otra vez voy a llegar como Tagua. Y voy a ser íntegro, honesto, el mismo en todas partes. Jesús hacía estas cosas sin pecar. Y a lo mejor caminar en el límite, esto puede sonar la peor de las barbaridades dicha por un pastor, pero a lo mejor caminar en el límite de exponerme a esas situaciones de las que quise arrancar, va a implicar que tal vez una vez sí me emborrache. Y está mal que lo haga. Tal vez voy a ir queriendo ser transformado en los contextos donde antes tenía derrota, y es peligroso eso. Y va a haber situaciones en las que tengo que evaluar mi corazón y decir, no me meto allá porque sé que voy a guatear. Está súper bien arrancarse. La Biblia enseña eso. José se arrancó de la esposa de Potifar para no pecar. Está perfecto. Pero caminar demasiado lejos del límite del riesgo no es lo que Jesús hizo. Hay veces en las que hay que arrancar, pero no todas las veces. Hay que atrevernos también a caminar en el límite de riesgo, en el límite que la gente diga, este compadre es chanta, este compadre es raro, hace cosas que parece que no debería ser un cristiano, pero en mi testimonio yo sé que estoy queriendo imitar a Jesús. Yo sé que estoy siendo íntegro y a veces guateo y me equivoco y lo hago mal, pero todo lo que hago lo hago porque quiero ser como Jesús. Y voy porque quiero imitar a Jesús en las fiestas. Y quiero comportarme como Jesús. Y a lo mejor si me emborracho, toda la gente me va a apuntar con el dedo y yo mismo voy a llegar sintiéndome como un chancho delante de Jesús y diciéndole perdón porque hice todo lo que pensé que no iba a hacer. Yo fui creyendo que iba a evangelizar, iba a dar testimonio, e hice todo lo contrario. Y guateé, y está mal, y a lo mejor hay que llorar delante de Jesús por haber hecho eso, porque está mal. Sin embargo, Jesús, como siempre lo hizo, si nuestro corazón está verdaderamente arrepentido, va a volver a impartir gracia, va a volver a impartir perdón, nos va a tomar de la mano, nos va a levantar y va a ir con nosotros a la próxima fiesta. Y va a empezar a fluir ese espíritu que había en Él dentro de nosotros para poder comportarnos como Él se comportaba. No por un esfuerzo natural nuestro, sino porque el Espíritu habita en nosotros. Y cuando yo paso tiempo con Jesús, su vida se empieza a manifestar en mi vida. Mis pensamientos empiezan a ser sus pensamientos, mis deseos empiezan a ser sus deseos, mi comportamiento, ahí recién empieza a ser su comportamiento. ¿Tenemos que vivir vidas santas como Jesús? Absolutamente. ¿Es eso el cristianismo? No. El cristianismo es Jesús, es una persona, es nuestra relación con esa persona y es nuestro anhelo de ser como Él, entendiendo que por nosotros mismos no podemos. Necesitamos que Él se encarnara y necesitamos que Él muriera en la cruz. Y porque Él murió en la cruz, siendo perfecto, nosotros ahora podemos arrepentirnos y recibir su justicia, entregándoles nuestra injusticia a través de la fe y el reconocimiento de la verdad que hay ahí. Entonces, lo que quería decir se resume en algo que ya dije y que ahora repito. Y es que si hay un punto de inflexión que establece la diferencia, es precisamente el momento en el que nos rendimos. No por lo que yo dije,
no por ni siquiera lo que leí en la Biblia, sino porque en un momento el Espíritu revela la Biblia para nosotros. Y la verdad se hace evidente delante de nosotros y en nuestro interior. Y nos damos cuenta de que la forma en la que hemos vivido nuestra vida nos da. Yo creía que iba a tener plenitud si es que lograba tener un PhD en el MIT. Yo creía que iba a tener plenitud en mi vida si es que tenía 18 hijos. Yo creía que iba a haber plenitud en mi vida si es que lograba una pega, puede decir un número azaroso, en la que ganara 17 millones. Yo creía que iba a haber plenitud en mi vida si se daban ciertas cosas que yo anhelaba. Sin embargo, incluso en las cosas en las que obtuve lo que creía que iba a producir en mí gozo y plenitud, no lo obtuve cuando lo logré. No trajo paz a mi corazón ganar X cantidad de dinero. No trajo paz a mi corazón ni siquiera las cosas más elevadas. Ni siquiera tener una familia trajo lo que yo creía que era lo máximo en la vida. Ni siquiera tener hijos trajo lo que yo creía que era lo máximo en la vida. Y estas cosas son cosas que Dios anhela para nosotros y que son increíbles y que Él inventó para producir en nosotros gozo y placer. Pero si esas cosas no tienen a Jesús, terminan siendo promesas que no cumplen. Y cuando yo llego por el camino que sea, a veces alguno llega por estar enfermo, a veces uno llega porque se mandó un condoro gigantesco, a veces uno llega por estar en una depresión, pero lo que sea que termine siendo el vehículo, o incluso si es en un momento de alegría y de paz, pero el vehículo que sea que lleve a disponer tu corazón en un momento para aperturarte al reconocimiento de que sin Jesús no puedes, y como consecuencia de eso te rindes y lo invitas a tu vida, ese punto de inflexión, la rendición y el reconocimiento en fe de quién es Él y la invitación a tu vida, es lo que hace que valga la pena esta permanente persecución de seguir sus pasos. Y el cristianismo es Jesús y nuestro anhelo de ser como Él, el cual se vuelve una posibilidad real porque Él puso su espíritu en nosotros. No es una cruz terrible. Él dice, pónganse en mi yugo y lleven mi carga porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es soportable. Lo que les encomiendo es algo que ustedes pueden hacer porque Jesús dice, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Todo lo que Él nos encomienda lo podemos hacer porque Él está con nosotros. Y lo máximo a lo que podemos aspirar es a estar con Él, a vivir con Él, a cenar con Él, a comer con Él, a meditar en su palabra, a pasar tiempo con Él en oración, a adorar juntos su nombre cuando cantamos en la iglesia y en cualquier parte. Y eso es lo que es para nosotros el testimonio de Jesús, que siempre se va a quedar corto, que siempre va a requerir clamar porque venga más luz, para que entendamos más acerca de Él, más de su corazón, más de la cruz. Pero lo que sea que ya hayamos aprendido, vale la pena compartirlo, proclamarlo, repetirlo una y otra vez, porque Jesús es el que nos apasiona. Así que voy a orar para que en dos direcciones podamos primero nosotros volver a tomar perspectiva respecto de por qué estamos aquí. Esto es todo lo que tenemos. Jesús es lo único que importa. Y todos nos confundimos. A nadie le gusta que le vaya mal. No es que nosotros estamos deseosos de que nos vaya mal o que cuando nos vaya mal no nos mueva un pelo. Lloramos cuando nos va mal. Estamos tristes cuando pasan cosas malas. Pero cuando decimos y cuando cantamos que Jesús es todo lo que tenemos y que no queremos nada más, cuando decimos que Jesús es lo único y lo más grande que tenemos, el más valioso, estamos diciendo algo que es verdad, lo sintamos o no lo sintamos, porque Él es más valioso. Es tan valioso que por eso su cruz, su muerte en la cruz, fue suficiente y fue de sobra para cubrir los pecados de toda la humanidad. Si yo muriera en la cruz, no salvaría a nadie. Con suerte Dios me perdonaría a mí, si es que eso fuese un mecanismo, el sufrimiento propio fuese un mecanismo, con suerte. Y la Biblia dice, ¿habrá alguno que esté dispuesto a morir por otro? Con suerte alguien va a estar dispuesto a morir por un amigo.
pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no solo su amor es abrumador, sino que su valor es incalculable, porque al poner todos los pecados de la humanidad y la humanidad entera en una balanza y a Jesús en el otro lado, la balanza hace esto, porque su valor es mayor. Por eso puede cubrir todos nuestros pecados. Por eso Él es todo lo que tenemos, lo único que tenemos, lo más que tenemos, lo máximo en lo que podemos aspirar. Así que bien hacemos en traer perspectiva a nosotros. Pero por otro lado, si tú nunca tuviste esta chance de que algo así te sea revelado y nunca dijiste, Señor, me rindo, nosotros siempre hacemos esta invitación cuando hablamos acerca de Él. Y esto no tiene que ver solamente con esta cuestión religiosa de la experiencia de conversión, porque si tú sientes que has estado alejado de Jesús, alejada de Jesús por mucho tiempo, te sientes a 1.000.000 de kilómetros de Él, frío o fría en tu fe, en tu relación con Él, puedes volver a rendirte. Y la rendición es una palabra más fácil de asimilar porque tienes menos carga religiosa. Puedes volver a rendirte. Las veces que sea puedes volver a rendirte y decir, Jesús, ya no puedo más. Te quiero volver a invitar y quiero pedirte que otra vez hagas en mí lo que yo no pude. Mi vida está rota o está incompleta o estoy insatisfecho o una larga lista. Pero quiero volver a invitarte para que tú hagas lo que yo no pude hacer. Así que cuando hacemos esto nosotros, esto no es obligación absolutamente para nadie, pero siempre que podemos, tomamos un espacio para orar unos por otros cuando queremos responder a la invitación. A esto lo llamamos ministrar, porque creemos efectivamente que cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, nos alineamos con la forma en la que el Espíritu Santo se desenvuelve. Y cuando el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu toca nuestro corazón, habla nuestra mente, nos confronta, nos traspasa, nos invita, anhela transformarnos, anhela bendecirnos, en algunos casos consolar, en otros casos conducir a arrepentimiento. Pero dado que el Espíritu se mueve y nosotros tenemos la expectativa y la convicción real de que el Espíritu Santo se hace presente y se mueve y nos confronta, es que hacemos esta invitación a responder a lo que Él te esté diciendo a ti. No lo que yo articulé cuando armé un sermón, sino si Dios te habla a ti, damos un espacio para que cada uno de nosotros pueda responder a esa invitación y podamos orar para bendecir eso. Así como orábamos bendiciendo a Basti y a sus papás, oramos para que el Espíritu Santo bendiga y traiga más profundidad a lo que te está diciendo, a lo que te está incomodando, a lo que te está hablando, a lo que sientes que te hizo más eco o ruido en la cabeza. Mientras yo hablaba, a lo mejor tengo un amigo que a veces conversábamos 1 hora y media y de repente me decía, ¡ay, qué pegado cuando me dijiste hola! Y me la hace hartas veces. Y efectivamente no se acuerda de lo que hablamos después. A veces pasa así cuando escuchamos la palabra de Dios. La prédica no pasó por cualquier lado. Y a veces alguien viene y te dice, ¡ay, estuvo súper buena la prédica esa cuando hablaste de la alfombra! Y me tropecé con la alfombra, nunca hablé de la alfombra. Pero a veces nos queda grabado algo, porque ese algo es lo que Dios te está diciendo a ti, más allá de la prédica misma, más allá de lo que diga el predicador o el pastor. Así que vamos a tener un tiempo de orar y yo te voy a invitar. Nosotros sacamos la silla. Mi amigo Carlito se ríe. Se ríe todas las veces porque digo, vamos a ponernos de pie. Y él me hace una mueca. Pero vamos a mover las sillas para hacer espacio. Si tú quieres estar donde estás e irte más atrás y esconderte, tienes toda la libertad para eso. Esto no es algo en lo que queramos exponer a nadie, ni es una obligación para nadie, pero siempre queremos dar oportunidad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y a cómo nosotros podemos responder a eso. Y si no pasa nada, esta es una de las cosas maravillosas de tener expectativa de que el Espíritu Santo se manifieste, entendiendo que no lo podemos controlar. Y es que si no pasa nada, podemos terminar la reunión, tomarnos un café y despedirnos con alegría. Pero si pasa algo, ese algo puede eventualmente transformar nuevamente nuestras vidas y traer cosas inimaginablemente buenas. Entonces, yo voy a comenzar a orar y te quiero invitar a que si hay algo específico que Dios te habló y quieres responder, y quieres que alguien ore por ti, o quieres simplemente
pasar y tener un tiempo tú a solas con Dios, damos un tiempo para eso nosotros. Y a veces nos quedamos callados nomás, así como que esperamos. Y esto es de las cosas más raras que puede pasar en una iglesia, y yo espero no incomodarlos profundamente, pero vamos a hacer en este momento esto. Y les explico por qué hacemos esto. Porque no queremos que esto parezca algo manipulado. No queremos poner la mejor canción. Yo delante siento eso, que a veces ponemos la mejor canción y ese es como el momento para invitarnos y tirarnos todos de guata. Porque es apasionante a veces cuando el ambiente cambia espiritualmente porque el espíritu se está moviendo. Y de repente tomamos un break y es como chuta, funó todo lo que se estaba moviendo, así como que me estaba llevando como a una cosa de receptividad. Pero creemos que el Espíritu se mueve incluso en el silencio y que Él puede hablarte y traspasarte y eso. Así que vamos a tomar 3 minutos para estar en silencio. Y yo te invito a que tú puedas orar y decirle al Espíritu Santo que te permita procesar lo que escuchaste o lo que experimentaste hoy. Y vamos a esperar. Esperar si el Espíritu Santo quiere hacer algo hoy. Eres bienvenido, Espíritu Santo, porque la iglesia te pertenece a Cristo y pertenece al Padre. Nuestra expectativa está en lo que tú puedes hacer y no en lo que nosotros podemos producir. Así que ahora callamos delante de ti y te decimos, Espíritu Santo, ven.